tiene que haber una interconsulta médica. ¿Ok? No se olviden. Eso como ayudante a nuestro tratamiento odontológico. Y cuando esta evoluciona para mal, nos va a dar esto. Ya va también con un problema de, seguramente, un componente sistémico. ¿Qué nos dice la dermatitis necrosante? Necrosis en tejido blando, mucosa alveolar y cavidad oral. O sea, ya toda la encía queratinizada, papilas, encía queratinizada y mucosa. También toda la parte palatina se ve afectada. Osteitis y secuestros óseos. Ya radiográficamente ya vamos a ver tanto una disminución, zonas radiopacas o zonas radiolúcidas o zonas radiopacas, secuestros óseos, porque ya está ingiriéndose en el tejido óseo. En compromiso sistémico, como les dije, muchas veces grave, teniendo en cuenta siempre el antecedente de VIH-Sida o de desnutrición. ¿Pero qué se refiere a los con secuestros óseos? Secuestro óseo es, mira, cuando por ejemplo nosotros tenemos una lesión a nivel del hueso, ¿sí? Y una manera de reaccionar el hueso es coger esa parte donde hay el problema y rodearse de tejido óseo compacto. Entonces es como que el hueso lo secuestra a esa parte donde está mal, ¿sí? Es como queriendo aislarlo del resto para que no siga progresando. Pero asimismo la osteitis, por ejemplo, es una zona radiolúcida, disminución de la densidad ósea. ¿Ya? Entonces, si tú tomas una radiografía de un paciente VIH-Sida con estas manifestaciones, seguramente vas a encontrar zonas radiolúcidas y zonas radiopacas, osteitis o secuestros óseos. No pueden estar las dos en el mismo. ¿Sí? A las dos. Sí, mira, ahí te está diciendo, osteitis y secuestros óseos. ¿Ya? Pueden estar. Clínicamente, por ejemplo, en VIH-Sida también, ¿qué tenemos? El sarcoma de Kaposi, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pues aparte de las ulceraciones, manchas negras a nivel del paladar generalmente, o de los antebrazos, o de las palmas. Y obviamente, pero si ustedes ya ven un paciente de esos, seguramente ya le hicieron la historia clínica hace rato, ¿sí o no? Y en la historia clínica ya tienen que haber preguntado si sufre de VIH-Sida o el mismo paciente te va a decir, ¿ya? O de desnutrición. ¿Listo? Entonces, estas son las necrosantes. Si a ustedes les llega en este campo, ojo, ya es una sospecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este simplemente puede haber sido un inicio de hacinamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que les contaba que les llamaban las bocas de trinchera en la Primera Guerra Mundial? Por el hacinamiento, por la falta de limpieza, por el alcohol, la droga, la humedad, la no higiene, se podía dar esto, ¿ya? Pero también puede ser una alarma del inicio de un SIDA, de un VIH. ¿Sí? Si veo un niñito desnutrido, todo flaquito, y ya empezó con esto, pues obviamente es el inicio, porque aquí inicia, aquí evoluciona y aquí termina. ¿Ok? No son reversibles ninguna. Todas son reversibles, menos esta, porque el VIH-Sida tendría que estar ya con los retrovirales y toda la cuestión, ya manejándolo. Ahora ya no se muere la gente de SIDA, digamos, ¿no? Pero hay demasiada sintomatología y demasiado desgaste de los, y puede gente que sí se muera, ¿sí? Pero antes su SIDA ya era signo de muerte. Ya, ahora digamos que sí pueden ser reversibles. En este caso, se hace el tratamiento y no deja huellas. Se recompone todo el tejido conectivo, todo el epitelio. Hasta en este caso podemos tener, de pronto ya nos quedan algo de defectos. Acá sí nos van a quedar defectos grandes, ¿ya? Pero ya la gente no se muere por eso. Antes sí. ¿Ok? Muy bien. Esa era la primera parte. Y miren cómo fue evolucionando, que ya se dice esto. El término úlcero o de úlcera se eliminó porque las ulceraciones se consideraron secundarias a la necrosis. Entonces, ¿ya para qué voy a poner úlcero si primero hay necrosis? ¿Ya? Entonces es secundario. ¿Listo? Entonces, por eso ya no se llama GUN o GUNA, ¿ya? Sino se le llama enfermedades necrotizantes o necrosantes. ¿Ya? Para que cuando les pregunten sepan eso, a qué se está refiriendo.
Criterios de diagnósticos para las enfermedades periodontales necrotizantes. ¿Qué es lo que yo tengo como criterio para poder dar el diagnóstico? Patología aguda, esto no es crónico. Por eso les digo, si hay placa bacteriana, también es un poquito más secundario, no va a ser el origen. O sea que es de rápida evolución. Sangrado y dolor, lo vieron. Hay sangrado porque no hay epitelio, está expuesto los vasos sanguíneos. Y dolor por la misma razón, está expuesto el tejido conectivo. Necrosis del tejido y, en sus casos más complejos, destrucción ósea. Hay que ayudarse del médico para mirar si hay algo más problemático y también de los antibióticos para sanar todo esto. Como es de rápida evolución, así mismo también, si nosotros tratamos rápidamente, el cuerpo se puede recuperar. Si no se recupera es porque existe algo. ¿Qué es el SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, por más que yo limpie, le meta antibióticos, si el sistema inmunológico no funciona, el problema va a seguir, ¿sí o no? Entonces, ¿lo vamos a tratar nosotros? No, los médicos. Ahí vienen los retrovirales y toda la vaina en esos casos. ¿Ok? En el caso de la desnutrición, hay baja de defensas por la mala nutrición del paciente. ¿Sí? Y enfermedades inmunodeficientes no solo es el SIDA, hay muchas. ¿Ya? Problemas hematológicos de falta de plaquetas y de cosas de esas llevan a una respuesta inmunológica tardía. Entonces miren que nosotros siempre tenemos que estar en exámenes y charlando con los médicos sobre casos que nos lleguen así. Un caso de estos casi no nos llega, pero cuando nos llega es una alarma, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos estar. Muy bien, ya nos vamos a la segunda parte, que es, bueno, aquí es las periodontitis. Esta periodontitis la vamos a tratar al final, por favor, que es la normal. Nos vamos a ir a las periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Miren, entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos las gingivitis como enfermedades sistémicas? Pon atención, hija, que después está llorando. ¿Yo? No, yo. A ti no. Entonces, ¿sí o no? Vimos las gingivitis con manifestación sistémica, ¿se acuerdan? Entonces son un montón de enfermedades que como una manifestación en la boca nos daban las gingivitis. Ahora acá también hay todas estas enfermedades que pueden tener una manifestación en el tejido periodontal, como una periodontitis. Si digo periodontitis, entonces ¿qué tendría? Reabsorción ósea, pérdida de NI, bolsa periodontal, ¿sí o no? Esto es lo que diferencia las periodontitis de las gingivitis. Entonces, cuando yo tenga bolsas periodontales, cosas de estas, haga mi raspado y alisado y no se me cure, empiece a sospechar de cualquiera de estas cosas. Empiece a indagar la historia clínica. Si a ustedes en el examen les preguntan, por ejemplo, paciente de 15 años con síndrome, con raquitismo hispofosfatémico y presenta bolsas periodontales de 8, de tal, lo que quieran ponerles ahí, pero ya les pusieron alguna de estas enfermedades, ustedes tienen que pensar en que se puede tratar de una periodontitis, de una manifestación sistémica. ¿Sí o no? ¿Cierto? No las voy a leer, ahí están, ya se las paso toda la cuestión. Y esto ya tienen que haberlo visto ustedes. No tienen que aprenderse cada una de estas. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero tienen que saber que son diferentes a nuestras periodontitis normales. Ahora, lo que sí tienen que saber son los criterios diagnósticos para un caso de periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Así se llama. Entonces, el diagnóstico tengo que encauzarlo de acuerdo a que se basa en el conocimiento de la condición sistémica. Espero que la conozcan, ¿ya? Pero ya tienen por lo menos la lista. Por medio de la historia clínica, ¿qué les dije? Tienen que auscultar esa historia clínica y preguntarle a su paciente qué otras cosas puede estar sufriendo. Si no sabe qué decirles, pues tienen que mandarlo a un médico.
a que averigüen con exámenes qué es lo que le pasa a ese paciente. Y o exámenes paraclínicos. El diagnóstico, cuando yo ya estoy seguro, el diagnóstico recuerden que puede ser presuntivo o definitivo, ¿cierto? Si ustedes les piden un diagnóstico, entonces, y no están seguros, tenemos que colocar un presuntivo. Pero el paciente me está diciendo que tiene un raquitismo y hipofosfatasia. Entonces, yo no estoy seguro porque yo no he mandado ningún examen clínico, ¿sí o no? No soy el médico. Entonces, por lo pronto, yo podría poner así: periodontitis modificada por diagnóstico presuntivo. Periodontitis modificada por raquitismo tal, de acuerdo a la historia clínica del paciente. ¿Entendieron? ¿Sí? Estoy diciendo que es una periodontitis, pero no es normal. Es modificada por la condición sistémica. ¿Cuál condición sistémica? Cualquiera de esas que pueden estar ahí. Entonces, ¿quién sabe más de cada persona? La misma persona. Seguramente cuando es muy raro el caso que llegue una persona sin saber que es algo que lleva desde hace mucho tiempo, que es un síndrome, que es una cuestión hereditaria, que es algo con lo que viene luchando cada día. Diagnóstico definitivo, difícil darlo. Pero si yo ya lo mando al médico, le hace el examen y confirma que tiene una de esas, se convierte en un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Entonces tiene que echar ojo a la pregunta, leer muy bien la pregunta y qué es lo que les están diciendo. En alguna parte de la pregunta está algo de esto y listo. Miren, una osteoporosis. Si yo tengo una periodontitis y mi paciente está segura que tiene osteoporosis y toma hasta bifosfonatos porque le dieron osteoporosis y tengo una periodontitis, la periodontitis es periodontitis modificada por la osteoporosis. Diagnóstico definitivo, muy fácil. Hay unas de estas que son sencillas de saberlas y otras muy difíciles. No es obligación de ustedes saberse todo el vademécum y toda la patología. Muy bien. Estas son las sistémicas. Aquí terminamos estas. ¿Cierto? Aquí entonces nosotros ya vamos a ver la nueva clasificación ya de la periodontitis como tal. ¿De cuál? De estas. ¿Cuáles eran? Las influenciadas por placa bacteriana o por de pronto una bacteria específica o un sistema inmunológico débil. La nueva clasificación permite evaluar el riesgo a futuro, o sea, qué tanto yo me arriesgo con esta enfermedad en el tiempo que viene, a los años que vienen. Puedo yo manifestar eso. Tiene variables para el diagnóstico, como sabemos que son bolsas mayores a 4 milímetros y sobre todo el sangrado, así como en la gingivitis, que era el signo primordial del sangrado, acá también en la periodontitis. ¿Y qué vamos a evaluar? La severidad, la extensión y la progresión, la velocidad de progresión. La severidad, la extensión y la progresión. Fácil. Ahí vamos a ver cada una de ellas. Componentes para el diagnóstico de periodontitis. Entonces, primero tenemos que identificar al paciente como un caso de periodontitis. ¿Cómo sé yo que es una periodontitis? Les acabé de decir. Díganme. Bolsa, pérdida de líquido, pérdida ósea, reabsorción ósea, ¿cierto? Ya es una periodontitis, ya sé. Identificar el tipo específico de periodontitis. Entonces, ¿cuáles son los tipos de periodontitis? ¿Es una necrosante? ¿Sí? ¿Es una influenciada por placa o por un organismo específico? ¿O es una periodontitis por una afección sistémica? ¿Cierto? Generalmente entonces digamos es por influenciada por placa bacteriana. Describir la presentación clínica y otros elementos que afectan el manejo clínico, el pronóstico y efectos en salud sistémica, el estado y el grado de progresión, ya el grado de periodontitis que tenemos. Entonces vamos a decir en qué estado está, ¿cierto? Por decir una palabra, leve, moderado, severo, pero acá lo vamos a decir estadio 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Y también vamos a dar el grado, ¿ya? El grado si va a ser un grado A, B o C. Y notamos aquí,
Un paciente es un caso de periodontitis cuando la pérdida de NIC interproximal, aquí se ponen un poquito más específicos, es mayor o igual a 2 milímetros en dientes no adyacentes. O sea, pérdida de NIC interproximal. ¿Ya? Si yo veo la radiografía y veo que tengo reabsorción de la cresta ósea interproximal de más o menos 2 milímetros, yo digo, ya puede ser una periodontitis. Pero si puedo hacer un sondaje ahí y tengo un sondaje de más o menos 4 milímetros, ya es una periodontitis, ya hay una bolsa periodontal en la parte interproximal. También puede ser, dice, pérdida de NIC vestibular o lingual, caras libres, mayor o igual a 3 milímetros más bolsa detectable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito menos bolsa periodontal o menos profundidad de sondaje en interproximal y necesito un poquito más de bolsa periodontal o pérdida ósea en caras libres para decir que es una periodontitis. ¿Ya? Entonces, en general que haya bolsa periodontal. Siempre por causas periodontales. Muy bien. Entonces, ya les dije la vez pasada, lo primero tengo que identificar qué tipo de periodontitis también es. ¿Qué tipo de bolsa periodontal? ¿Por qué se presentó esa bolsa periodontal o esa reabsorción? ¿Ya? Y tengo 4 maneras de descartar. Estas son, si yo tengo una recesión gingival de origen traumático, ¿hay pérdida de NIC? Sí, pero si el origen es traumático, entonces tengo que colocar, hay pérdida de NIC, pero es origen traumático, no es una periodontitis. ¿Sí? O si hay una bolsa periodontal, no es el producto de una periodontitis normal. Si hay una caries cervical y esta caries me está produciendo la bolsa periodontal, no es por placa bacteriana, es por este proceso que es el origen. Entonces, digo que tiene una periodontitis, pero por esta causa. Cuando tengo una lesión endodóntica o una lesión endoperio, está relacionado el periodonto con el endodonto, ¿ya? ¿Puedo tener la bolsa periodontal? Sí, pero no es por la placa bacteriana que se acumuló, no, es por la relación entre las lesiones. Cuando tengo una fractura vertical, meto la sonda, hay la bolsa periodontal grandísima, pero no es por la placa bacteriana, es porque está la fractura. Entonces digo, hay una bolsa periodontal en el 13, pero por producto de una fractura longitudinal a nivel distal. ¿Cierto? No puedo decir que es una periodontitis. Y otra, el NIC, cuando hay pérdida del distal de un molar, pero tengo el diente impactado, por supuesto que yo meto la sonda acá y me voy hasta acá adentro. Pero es por causa de este. ¿Ya? Secundario puede ser la placa bacteriana, claro, pero esta es la mayor causa. Miren que yo lo quito y adiós bolsa. O bueno, puede ser ya sin la bolsa, pero lo puedo arreglar. Entonces, cuando yo descubro algo de esto, no puedo identificarlo como una periodontitis completamente inducida por placa bacteriana. Tengo que identificar que una de esas causas fue primaria. Y lo diría de esa manera. Muy bien. Entonces, tipo específico de periodontitis. Ya vi, no es una necrotizante, no es influenciada por manifestaciones directas de enfermedad sistémica o por una presencia directamente de una periodontitis. Esta de acá, ya dijimos, su sintomatología, dolor, úlceras, necrosis de papilas. Esta presencia o ausencia de alguna condición sistémica. Y esta es la que estamos evaluando en este momento. Listo. La periodontitis, tengo que analizar la severidad, la complejidad de manejo, la extensión, la progresión, factores de riesgos locales, sistémicos también, e interrelación con la salud general del paciente. Y nosotros ahí empezamos con nuestros algoritmos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a repasar los muchachos, nuevamente, ¿ya? Y empezamos nosotros. Esto ya no les voy a explicar, les voy a ir ya directamente al paso ya de los... Miren, aquí, a los estadios. Entonces, yo empiezo a diagnosticar si es o no es una periodontitis.
Lo primero que tengo que hacer es que no sea ninguna de esas 4 causas que vimos recién. ¿Cuáles eran? Lesión endoperiodontal, fractura radicular, caries o restauración o tercer molar incluido, ¿cierto? ¿Sí? Ya no es ninguna de esas. ¿Qué tengo? Si no es nada de eso, en realidad es una periodontitis. Entonces ahí yo ya empiezo a evaluar esto. ¿Qué evalúo? Grado de destrucción. Entonces, primero tengo que mirar también, tengo que tener mi sonda periodontal, radiografías y de pronto también mi periodontograma para poder evaluar. De acuerdo a eso, entonces yo evalúo la base periodontal, tanto ósea como periodontal. Nosotros vemos la extensión. Y la extensión les expliqué la vez pasada. Para mirar en extensión, yo tengo que ver de 0 a 30% es localizada. Más del 30% es generalizada. Entonces yo tengo que darme cuenta, en este paciente, yo digo, ¿cuántos dientes tiene? 30. 11 dientes tienen bolsas periodontales. ¿Qué porcentaje de bolsas periodontales tengo en este paciente? ¿Ah? 33%, 24%, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué es entonces de acuerdo a la extensión? Generalizada. Ah, que tengo solo una bolsa periodontal en los mismos 30 dientes. Según la extensión, ¿qué es? Localizada. Eso ya lo sabemos. No podemos ya pararnos ahí. Muy bien. Tengo que mirar entonces la gravedad de la destrucción y la complejidad. De acuerdo a la gravedad es lo grave, lo severo que puede ser la enfermedad. ¿Ya? Parámetros de severidad. Entonces yo tengo, por ejemplo, la pérdida ósea, pérdidas dentarias periodontales. Tengo que evaluar qué tanto se me ha producido en ese paciente la periodontitis. ¿Ya? ¿Qué tanto ha destruido? Y cuando yo digo la complejidad, sobre todo veo lo difícil de hacer el tratamiento. Entonces, si yo tengo una bolsa de 4 milímetros, va a ser muy fácil de tratarla. Pero si tengo una bolsa de 8 con furca y todo, pues va a ser más complejo. Entonces, eso me voy dando cuenta yo. Pero eso no puedo anotarlo. Eso tengo que llevarlo en la cabeza mientras hago mi examen, mientras veo mis radiografías. ¿Ya? La severidad, ¿sí? Y la complejidad. Y de acuerdo a esos parámetros que yo estoy manejando aquí, empiezo a colocar si este paciente va en un grado estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? Muy bien. El paciente es un caso de periodontitis cuyo estadio tiene que ser definido. Hay que definirlo el estadio. Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros para definir el estadio? Miren, por aquí, si yo estoy aquí, esta línea de aquí me lleva a que si cumple toda esta línea, va a ser una periodontitis de estadio 1 o 2. Si alguno de estos parámetros no lo cumple, va a ser una periodontitis estadio 3 o 4. Y si de pronto todavía tengo la duda y cumple uno de estos parámetros, va a ser una periodontitis estadio 4. Entonces voy descartando cualquier cosa de esas. Pero analicemos qué dice. Entonces, ya vi la severidad y la complejidad. Allá arriba están, ¿sí o no? ¿Sí? Ya tengo una idea. Ahora sí, nivel de pérdida ósea o nivel de inserción clínica. Me dice que si el nivel de inserción clínica está de 5 milímetros o más, directamente es una periodontitis estadio 3 o 4. Pero si es de menos, entonces se queda en un estadio 1 o 2. ¿Cómo evalúo el nivel de inserción clínica? Radiográficamente o de acuerdo al sondaje. ¿Y qué dijeron ahí? Radiográficamente, ¿cómo decía? ¿Ah? Que si era más de 2 milímetros interproximal ya era una periodontitis, o de 3 o 4 a nivel de caras libres, ya es una vaina. Pero entonces, si yo tengo menos de 5, listo, cumplió, no tengo problema, paso al siguiente ítem de descarte. Si tengo furca grado 1, se va para acá. Pero si tengo furca grado 2 o 3,
Puede ser que se me quede aquí. Tengo que mantenerlo stand-by. Muy bien. Profundidad de sondaje. Entre 3 a 5 se queda en estadio 1 y 2. Más de 5 puede ser 3 o 4. ¿Ya? Pérdida dentaria por, ¿qué dice? Por razones periodontales. Entonces, señor, usted ha perdido dientes por razones periodontales, le faltan 3 dientes. No, doctor, eso fue de un trancazo que me pegó el Manuel. Ah, ya, no son razones periodontales, ¿sí o no? Entonces, lo dejo acá. Pero si me dice, sí, doctor, un diente de esos se me empezó a mover, se inflamó y tuvieron que sacar, se cayó solito. Es razón periodontal. Y si me dice pérdida de esto, si me dice 1, ya directamente ya lo paso aquí. Entonces, hasta aquí, bueno, todos estos parámetros incumplieron o alguno de ellos, yo ya estoy aquí. Ahora voy a descartar en qué se queda, si es 3 o si es 4. Entonces empiezo a evaluar esta zona de aquí. Pérdida dentaria periodontal mayor a 4. Acá me había dicho que sí perdí 1. O sea que acá es menor a 4, ¿sí o no? Se queda en 3. Si son más de 4, se va a 4. ¿Ok? Si hay dientes perdidos, hay gente que ha perdido todo, una arcada. Entonces directamente un estadio 4. ¿Ya? Si ustedes ya saben que ese paciente perdió por enfermedad periodontal porque lo conocían o lo que sea, 4 dientes, yo ya no me pongo ni a revisar todo esto, directamente defino acá. Porque es 1 o todos. Si hay 10, vean, esto también es muy importante, que haya 10 o más parejas en oclusión. 10 o más parejas en oclusión, ¿cuántos dientes son? 20, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, si yo no tengo 20 parejas en oclusión, directamente pónganlo en 4. Pero parejas que estén ocluyendo, ¿sí? Quiere decir que los otros tuvieron problemas periodontales o están dentro de un rango que yo ya puedo ponerlo en un estadio 4. ¿Ok? Entonces solo tienen que poner cuentas y dice. Colapso de mordida, migraciones, abanicamiento. Colapso de mordida. ¿Qué significa colapso de mordida? Entonces, que no tengo yo el componente de protección de molares hacia los dientes anteriores y por eso viene el abanicamiento. Cuando los dientes se salen, se protruyen y se abanican, es porque tengo un colapso en la mordida acá atrás. ¿Ya? Y cuando yo no tengo los incisivos anteriores, lo que tengo acá atrás, desgaste, colapso de mordida y trauma y desgaste de los dientes de las caras oclusales porque no tengo los dientes de adelante. Oclusión mutuamente protegida. Entonces, yo puedo decir ese paciente tiene o no tiene colapso de mordida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, obviamente, no hay todas las parejas en oclusión. Y cuando yo digo defecto, ¿qué dice aquí? De cresta grave, colapso de mordida, o sea, colapso de reborde también se llama eso. Defecto de cresta grave. Le sacaron un diente, apenas se lo sacaron, si no le unieron las tablas vestibulares y palatinas, ¿cómo queda el hueso? Bien, ¿no? Ancho, alto. ¿Qué pasa con el tiempo? El hueso va perdiendo, esa cresta va perdiendo en ancho y en alto. En ancho va quedando hasta un filo de cuchillo, ustedes han visto, pero es que ya no se le ve, que apenas una línea de encía y abajo un huesito, filo de cuchillo. Y en alto ya va quedando un sistema como si fuera una canoa, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Eso cómo se llama? ¿Ah? Colapso de... No, colapso de reborde o defecto de cresta grave. Si el paciente me presenta esto, definitivamente ya se va para acá. Cualquiera de estas 4 se va para estadio 4 o se queda en 3. Entonces yo vine definiendo desde aquí, desde aquí, desde aquí y aquí terminé definiendo. ¿Estamos? Entonces ahí sí dice. Ya nosotros definimos. ¿Y cuál es el paso 3C? Definir qué estadio es. Estadio 1, 2, 3 o 4. Asunto arreglado. Vamos rápido. Listo. Ahora sí.
Hoy. Nosotros ahora vamos a definir el grado. Ya sabemos en qué estado está, ¿sí? De acuerdo a la severidad, la complejidad, la extensión. Ahora vamos a definir todos esos parámetros que vimos, con profundidad de sondaje, FURCA, nivel de iniciación clínica, pero tengo que tenerlo en la cabeza grabado. Ahora sí voy a ver de acuerdo al antecedente y al futuro, a la progresión, a la velocidad de cómo va esa enfermedad. ¿Cómo va? Entonces, si yo registro o tengo registros previos como radiografías previas, periodontogramas previos, pues es tan fácil como hacer la comparación entre los unos y los otros de acuerdo a las fechas. Ideal que sea en los últimos 5 años. Entonces, en los últimos 5 años yo voy a poder evaluar qué progresión ha tenido. Entonces, estoy en el 2025 y tengo un periodontograma del 2020. Lo comparo y veo que en el 6 superior izquierdo tengo 4 milímetros en una bolsa colocada en el periodontograma. Y hoy, después de 5 años, yo veo que ya no son 5, sino que son 8. ¿Cuál ha sido la progresión en los últimos 5 años? 3 milímetros. Esa es la progresión, ¿sí o no? Ya, en los últimos 5 años, la enfermedad le progresó en los 5 años. O sea, ¿sí hubo progresión? Sí hubo progresión. Muy bien. Pero si yo no sé, yo puedo calcular la progresión en los últimos 5 años. Si yo no tengo el periodontograma, pero sí tengo de pronto una radiografía, yo ya voy a enseñarles a cómo se calcula. La dejamos en stand-by. Ya lo saben, ya les había explicado eso, pero lo dejamos ahí. Muy bien. Si yo no tengo registros previos, miren, no hay registros previos, entonces yo tengo que ver la pérdida ósea de acuerdo a la edad, que también la vamos a ver. Y la pérdida ósea de acuerdo a la edad me dice, si hay una pérdida menor a 0.25 en los últimos 5 años, entonces resulta que, no en los últimos 5 años, sino en la proporción ósea, pérdida ósea y edad, se queda en un grado A. Si la pérdida ósea de edad va de 0.25 a 1, entonces me dice que es de un grado B. Y si la pérdida ósea es mayor a 1, puedo tener una periodontitis grado C. Pero a esto también tengo que aplicar modificadores del grado. Entonces ya lo sabíamos, lo habíamos estudiado. Yo ya puedo identificar y mantener, decir, mi paciente está en grado A, pero resulta que fuma, pero resulta que es diabético. Entonces me transforma y me va a cambiar ese grado. ¿Cómo se maneja el tabaquismo y la diabetes en este caso? ¿Ya? El tabaquismo, si no fuma, si el paciente no fuma, estaba en un grado B y no fuma, no cambia el grado, no hay cambios en el grado. Entonces, ¿en qué grado quedaría? B, porque estaba en B. Pero si el paciente fuma por lo menos o menos de 10 cigarrillos al día, va a cambiar de grado, ¿sí o no? Entonces, si fuma aquí, va a cambiar de A a B seguramente. Y si fuma más de 10, directamente cambia a C. Julieta. A C más. A C más. Buenas. Es lo mismo, otra vez. El diagnóstico. Sí, ahí tengo sus exámenes. Ya no canta la primera 5. Perdón que les interrumpa. Pero que viene la lista. Buenas tardes. Ah, ya, ajá, ya me Sí. Organizando y está todo esto. No, era una cosa que me decía de la tabla. Sí, pero después de la tabla que ya les voy a explicar.
ir cambiando si fuma. Si no fuma, no cambia. Si fuma menos de 10 y si fuma más de 10. Ay, doctor, pero si ya fuma uno, ya es fumador. ¿Qué dice que? Sí, es fumador, pero es menos de 10. Entonces puede cambiarme un grado. Muy bien. La diabetes. Si no es diabético, no cambia. Dejo esto así. Pero si es diabético, y generalmente, que siempre les decía, el diabético, si es controlado, entonces va a tener sus exámenes, sus últimos exámenes. Llega tarde y a charlar. ¿Ah? No, pues ya. Entonces, trae sus exámenes. Si no ha traído sus exámenes, nosotros necesitamos que se hagan unos exámenes. ¿Y qué tengo que revisar en esos exámenes? La hemoglobina diclosilada. Y la hemoglobina diclosilada, entonces me dice que si es menor a 7.0, cambia a 1, cambia un grado. ¿Sí? Y si es mayor a 7, directamente cambia a 0. ¿Listo? Doctor, yo no tengo exámenes, pero yo sé que soy diabético, entonces no estás controlado, entonces no te puedo atender. Tengo que mandar primero que te controlen, que te hagan exámenes. Y como le decía, yo personalmente, yo no manejo a nadie diabético si no está controlado por lo menos 6 meses. Porque ¿de qué me sirve? Sí, doctor, yo ya estoy controlado. ¿Y cuánto llevas? ¿Un mes? No, si todavía no tiene control de nada. ¿Sí o no? Todavía la diabetes lo está afectando. Entonces puedo tener problemas si yo me encargo en un tratamiento de esos. Entonces por ese lado. Muy bien. Así nosotros definimos el grado. ¿Cómo yo puedo saber exactamente si lo dejo en grado A, grado B, grado C, de acuerdo a la pérdida ósea con respecto a la edad? Entonces teníamos este cálculo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Con edad. ¿Sí se acuerdan cómo se lo hacían? Díganme. No. Levanten la mano. ¿Quién se acuerda cómo se hacía? Era la pesa. ¿Ah? Ninguno. Entonces Perdida. aprendan, pero no se olviden. Se los hemos dado 3 veces ya. En este año creo. Entonces, si yo no tengo un registro, entiendan, un periodontograma anterior, ¿sí? De hace 5 años por lo menos, que era la otra manera de ver la progresión, entonces yo voy a sacar una radiografía. Y en la radiografía yo voy a hacer lo siguiente. Primero, trazo una línea horizontal que me maneje o me ubique el límite a menos cementario. ¿Sí o no? Luego, trazo una línea paralela a la primera, 1 milímetro por debajo. Miren, pon atención. Es que, no joda, tanta cosa. Uno repite y repite para que vean aquí a... No. Ustedes saben que yo soy tranquilo y fresco y buena persona, pero ya, ¿no? Entonces, 1 milímetro por debajo de la línea horizontal que para ahí, 1 milímetro por debajo. Y luego voy a medir de la segunda línea hasta donde está la cresta ósea. Y otra medida de la segunda línea hasta el ápice del diente. ¿Sí? Entonces, la primera línea es esta reabsorción que tengo y la otra es la longitud de raíz. Muy bien, ¿cuál es lo que yo tengo que hacer? Miren, para porcentaje de reabsorción ósea, entonces divido la primera línea de la reabsorción ósea, o sea 2.8, sobre el total de la raíz, sobre 14.6%. Entonces, esto me da 19.17%, ¿cierto? Ya. Estos 19.17% lo divido sobre la edad del paciente. Esto es lo que yo conseguí y esta es la edad del paciente. Esto me da 0.71, ¿cierto? Y nosotros nos vamos acá y nos está diciendo, para grado A tiene que ser menor a 0.25. ¿Cuánto teníamos?
0.70. Entonces, ¿es grado A? No. No. Para grado B dice entre 0.25 y un porcentaje, y un 1%. Ahí estaría, ¿sí o no? Entonces, ese paciente, de acuerdo a la resolución con la edad, se queda en grado B. Y si fuera mayor a 1, se quedaría en grado C. Pero resulta que ese mismo paciente se fuma 11 cigarrillos al día. Entonces, ¿qué le pasa? Cambió a C. Según el cálculo, estábamos en B. Según de pronto un periodontograma anterior, era B. Pero si fuma más, cambió a C. No son los hábitos, son los factores modificadores. La diabetes no es un hábito, es una enfermedad. El tabaco, ese sí es un hábito, pero conlleva unos problemas sistémicos que a la periodontitis la agravan. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. De esta manera nosotros, si nosotros nos vamos a nuestro workshop, a nuestro artículo de 2017, aquí me está diciendo dónde lo ubicamos, menos de 0.25 entre uno y otro. Dime. Digamos, en el caso anterior estaba en el grado B, y si tuviera, digamos, una diabetes que está muy mal controlada, va de una C. De una C. Ya. También, igual. Igual. ¿Sí? Entonces, acuérdate, si fumo menos de 10 es algo más suave, la pongo en B. Pero si fumo más de 10, a C. La diabetes. Si la hemoglobina de glucosidad es menor a 7, en B. Si es más de 0.7, a C. Directamente. Pero nunca, si les colocan en el examen un paciente diabético no controlado, ¿qué grado es? No puedo dar un grado, porque no está controlado. Porque si está controlado, yo sé que hemoglobina tiene. ¿Sí o no? Sí. A menos que le digan hemoglobina glucosilada de tanto. Ahí sí. ¿Ya? Pero si no les dan a ustedes estas herramientas, estos factores con los cuales ustedes váyanse porque los están engañando en la pregunta. ¿Ya? Ojo con eso. Tienen que leer muy bien, por favor. Listo. Bueno. Miren, esto no es tan importante, esto no les van a preguntar. Esto es para estudiar la clasificación, pero bueno. ¿Qué es asignar un estado? Asignar un estado implica evaluar la gravedad de la enfermedad y la complejidad del manejo. ¿Ya? Miren, entonces, bueno, la extensión, aquí. Localizada, generalizada, ya vimos. Y asignar un grado implica calcular el futuro de riesgo de la progresión de la periodontitis y la probable respuesta al tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ese paciente, si no es fumador o si es algo de fumador, cuál creen que va a ser la progresión del paciente? Si no es fumador va a ser mejor, ¿sí o no? Va a ser menor progresión. Pero si es fumador o si es diabético, ¿ya? Y no está controlado o no está muy bien la hemoglobina glucosilada, la progresión va a ser mayor. Entonces ahí es lo que yo le digo, mierda, tienes un grado C, la progresión contigo va a ser increíble. Entonces o te controlas el estado y aparte te limpias bien, o rapidito se va a caer. De acuerdo a eso también viene el pronóstico, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces si el paciente no se controla o tiene un estado cada vez más grave, A, B o C, entonces ese pronóstico va a ser más difícil. El pronóstico, si yo tengo una bolsa periodontal demasiado grande, demasiado complicada, 8, 9, con furca, ¿cómo va a ser el pronóstico? También va a ser reservado, ¿sí o no? ¿Sí? Y acuérdense del pronóstico, es favorable cuando se consigue la salud, ¿sí? Y el paciente mejora, ¿ya? Se consigue la salud. El pronóstico es reservado cuando tienes las dudas de conseguir esa salud. Y el pronóstico desfavorable es cuando sabes que no vas a conseguir la salud y irte para afuera. Así es lo que nosotros necesitamos. A ver, solo se aplica una vez detenida la enfermedad. Esto ya no, esto no. Componentes de definición de un caso de periodontitis. Vamos de nuevo. Vamos a poner un caso aquí. Entonces dice, mujer de 30 años sistémicamente sana,
Asiste a consulta odontológica porque no le gustan las manchas que tengo en los dientes. Refiere sangrado al cepillado. Nada, normal, una gingivitis, ¿sí o no? Hasta ahí. Sensibilidad al frío. Listo, Sensodine. A nivel dental se observa operatoria desadaptada, mala higiene oral, maloclusión y caries. ¿Se mira todo eso? Se mira. Cálculo, recesión gingival, pérdida de papilas, desadaptación de prótesis, fractura, estoy viendo yo, de componentes dentarios. Si no los ven, están ciegos. Mírenlos ahí. ¿Vieron? Sí. ¿Dónde está la fractura? 46. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces, miren todo lo que se ve radiográficamente. Ha tenido tratamiento de conductos, pérdida de crestas, ¿sí o no? Sí. Hasta el cálculo se le ve. Sí. ¿Ya? ¿Sí o no? Todo esto, miren, hay desadaptación, aquí hay ausencia dental, una prótesis mal hecha, con un soporte malo, fractura, mini fractura coronal, restauraciones malas. Y la señora se quejaba mucho. ¿Eh? Ya vemos el periodontograma, entonces sí hay bolsas periodontales, sí hay profundidad de surco, incluso hasta de 6, pero más o menos localizada la veo yo, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos viendo a ver qué nos encontramos. Pérdida de niño interproximal, dientes no adyacentes, sí lo hay. Pérdida de diente vestibular, más o menos mayor a 3 milímetros. Hay -1, sí, vean -3. Sí hay reabsorciones, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ya, bueno, vamos. Entonces, es una periodontitis necrosante porque vamos a identificar el tipo de periodontitis, ¿de acuerdo? ¿Es una periodontitis necrosante? No, no tiene. No tiene papilas necrosadas, no tiene problema con eso. Miren, periodontitis como manifestación directa de una enfermedad sistémica, ¿me lo dijo algo ella en su análisis, en su anamnesis? No. Entonces yo le creo a ella, a menos que ya haga un tratamiento y no prospere ese tratamiento. Haría unas interconsultas. Si no le creo, listo. Entonces, ¿qué es? Es una periodontitis normal, influenciada por placa bacteriana, digamos. No presenta necrosis, no paciente de 30 años sistémicamente sana, decía ahí, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces no tengo problema. Se confirma que es un caso de periodontitis. Muy bien, entonces ahora vamos a ir viendo por sextantes. ¿Qué diagnósticos tiene? Esta clasificación, la verdad, nos sirve a nosotros para dar diagnósticos inclusive individuales por cada diente. Porque yo en un diente, en un paciente puedo tener desde una gingivitis inducida sencilla hasta una periodontitis mayor. ¿Cierto? Entonces se debería dar un diagnóstico individual. De acuerdo a esto, miren, me dice que en el 18 y en el 13, marquen o sea, el 13 y el 18. De acuerdo a eso me dice que no tiene prácticamente nada sino una gingivitis inducida por biopelícula dental en un periodonto intacto. ¿Cómo está? Aquí ya no está tan intacto, pero bueno, digamos, un milímetro. Y acá sí tiene. Según esto, para mí no estaría bien, ¿sí o no? Ya tendría que ser reducido. Pero bueno, digamos, vamos analizando. Gingivitis inducida por biopelícula dental en un periodonto reducido. En el 12, sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Tiene pérdida de NIC y aparte de eso, recesión gingival venenosa. Pero en el 15 me dice periodontitis estadio 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es una periodontitis estadio 1 el 15? ¿Ah? A ver, lesión de Furcan no tenía. Pérdida de NIC más de 5 no tiene. ¿Cierto? Tiene solo una bolsa de 4. ¿Ya? ¿Listo? Ahí ya no me puedo alterar, o sea, hay mayor número de dientes perdidos, nada de eso. Eso es por esa razón es la que tiene ese. Periodontitis estadio 2 en el 17. Revisen el 17. ¿Cuál es la bolsa más profunda? 4. Igual. No ha pasado a más. Ahora sí dice, periodontitis estadio 3 en el 16. Miren el 16. ¿Cuál es la bolsa? 6. 6.
6 y 4. ¿Vieron? Sencillo. Pero entonces tengo que acordarme cuáles son los parámetros que yo evalúo para dar el estadio. En el 17 dice que es estadio 2 porque o sea, tiene una bolsa de 4. Y tienes que dar con las recesiones. La recesión no tiene nada que ver. ¿Por qué no sería un 1? Miren, la recesión está en 4. A ver, el nivel de inserción clínica tiene que ser mayor a 5 para que pase a 3. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo manejo el nivel de inserción clínica? A ver, si yo tengo una recesión de 2 milímetros y tengo un sondaje de 4, ¿cuánto es NIC? 6. Se suma, ¿cierto? En este caso, súmame 4 y 0, 4. Y para que sea estadio 3 se necesitaba más de 5. Pero no puede arriba sería 1. En el palatino está 5 y me dice más de 5. No es 5, es más de 5. No es mayor. Por eso es 2. ¿Ven? Por eso es 2. Entonces, en ese caso, NIC no interviene, pero sí interviene profundidad de sondaje. 4. No es más de 5 tampoco. Se queda en estadio 2. Si nosotros evaluamos individualmente, es más complejo también, ¿sí o no? Pero entonces los casos clínicos se los pueden preguntar a ustedes así, individuales. Pónganme los diagnósticos de estos 6 dientes. Ah, ¿y por qué no? Si les ponen un periodontograma, que les pongan esto. Entonces tienen que saber todo. Tienen que saber los parámetros de cada estadio. Para el estadio 1, para el 2, para el... A ver, ¿cuál es la diferencia entre estadio 1 y 2? De acuerdo a lo que vieron. Pues esa es básicamente más la pequeña severidad. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Ninguna. ¿Sí o no? El 15, ¿dónde está el 15? Porque el 15 está en este estado 1 y en el otro, en el 2 está en Es igual no hay Sí, pérdida. por eso, pero entonces, por ejemplo, puede ser también más presencia de placa, de cálculo, más inflamación, ¿sí? O sea, hay cosas así. Pero entre el estadio 1 y 2, ¿cuál es la diferencia? Dime. La clasificación no nos la muestra. O sea, es un 4, pero ahí como que tengo dudas de que sea 4. ¿Sí? A un 4 o a un 5. Ahí sí. Esa es la cuestión. Vamos. Aquí, miren. Aquí tengo un problema. Entonces, me dice en el 18 y en el 13. Ah, no. Aquí está mal. Inhibits gone. Ah, está mal. 18 y 13. Bueno, 21-22 dice gingivitis inducida por biofilícula en un periodonto reducido. Vamos al 21. 21. ¿Hay recesión gingival? Sí. Punto. Periodonto reducido. El 22. ¿Hay recesión gingival? Sí. Periodonto reducido. Listo. ¿Y hay bolsa periodontal en alguno de esos dos? No. ¿NIC más de 5 hay? No. Ya. Se queda en un estadio. En una gingivitis. Listo. Ahora sí. Periodontitis estadio 1 en el 15. Analicemos. Mierda, esto está mal. Debe ser el 25. No, porque el 25 ya está. Hacemos o se cruzaron las diapositivas. Eso también lo hace Bueno, vamos más acá. Aquí está. Entonces, definición del caso de periodontitis. Estadio 2 es una periodontitis básicamente moderada. ¿Se dan cuenta? ¿Viste lo que te dije? En un estadio 1, ¿qué sería? Una periodontitis muy leve. ¿Sí o no? Que si acaso llega a un 4. ¿Ya? La extensión, 16 dientes con bolsa de 25 dientes, me da un porcentaje del 64%, lo que no llamo una periodontitis generalizada. El grado, o sea, digamos, en promedio, estamos diciendo que está en un grado B, que es una progresión moderada. Diagnóstico, periodontitis estadio 2 generalizada, grado B, en esa paciente. Luego de esto, nosotros tenemos las otras condiciones que afectan al periodonto.
Las otras condiciones que afectan al periodonto son todas estas, que son diferentes a la manera como nosotros hemos trabajado. Pero déjame ver si tengo por aquí. Ya. Miren, otras condiciones que afectan al periodonto son todas estas. Entonces, dentro de esas yo tengo enfermedades y trastornos sistémicos que afectan a los tejidos periodontales, ya vamos a ver cuáles. Abscesos periodontales y lesiones endoperiodontal,es algo agudo. Condiciones y deformidades mucogingivales. Entonces siempre lean las palabras. Si les dicen, tiene una alteración mucogingival y tal, pero les pueden decir, tiene un frenillo hipertrófico que causa una recesión gingival. ¿Qué es eso? Una alteración mucogingival. ¿Ya? Entonces no pasen por alto todas las palabras en las preguntas. Y esto está relacionado ahí. Trauma oclusal y fuerzas oclusales excesivas. Ya les dije, colapsos de mordidas, colapsos de rebordes, por sobre todo trastornos en lo que son interferencias, puntos de contacto, se los maneja acá. Factores relacionados con prótesis dentales y dientes. Tienen una prótesis removible que tiene un gancho que se ajusta en cervical de un canino y tengo una reabsorción ahí, y eso me llevó a una recesión gingival, y eso llevó o de pronto a que el canino se bilingualice, se vestibularice. Entonces es un trastorno, pero a este punto, porque la causa fue una prótesis. Y por último, nosotros vemos la salud periimplantaria. Y la salud periimplantaria es tan sencilla de ver como esto. Salud, cuando un implante está bien, con su encía está bien, no tengo sangrado, no tengo inflamación, ¿qué tengo? Salud periimplantaria. Cuando un implante tiene sangrado, en el diente se llama gingivitis, en el implante mucositis. ¿Sí? Cuando yo ya tengo una bolsa en el diente, se llama periodontitis, pero cuando tengo una bolsa de más de 4 o 5 milímetros en el implante, periimplantitis. ¿Ya? Y la estatua igual. ¿Qué es lo que no tengo en el implante que tengo en los dientes? No, ligamento periodontal, pero en estos tejidos que es, no tengo inserción conectiva. Entonces, ¿yo puedo ver nivel de inserción clínica en el implante? No, entonces tienen que estar pendientes en las preguntas. Si hay una vaina sobre implantes y le dicen nivel de inserción clínica tanto, pues está mal porque no puedo. No hay fibras que entren en el implante como en el diente. ¿Sí? Entonces no caigan a veces en este tipo de preguntas. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué horas son? ¿Listo, muchachos? Denle la luz.